Ecuador este rato está en un momento en que tiene que tomar decisiones. Hemos transitado 4 años de importantes cambios en los que lamentablemente todavía no se han sentado las bases para un ajuste estructural de la economía, de su aparato productivo y de su sociedad. Todavía venimos arrastrando una modalidad de acumulación concentradora y excluyente. Todavía venimos arrastrando una forma de inserción en el mercado mundial sostenida por productos primarios como petróleo, y la expectativa es recurrir a los recursos minerales, lo cual en mi modo de ver es un grave error. Y ese es el reto que tenemos, dejar de ser un país producto para ser un país de inteligencia. Yo creo que algunas de esas tesis se han filtrado en el gobierno, pero la práctica es diferente. Y en este contexto yo me temo que lo que vamos a vivir es simplemente el extractivismo del siglo XXI, con algunas mejoras, una mayor participación del Estado en la renta petrolera, en la renta minera, una mejor redistribución de esos recursos a través de inversión social, pero una transformación productiva profunda no está en la mira del gobierno. Bueno, una tarea fundamental es avanzar hacia un proceso de mayor redistribución de la riqueza y un proceso de distribución de los ingresos. No hay que tenerle miedo a la reforma agraria. Un proceso de revolución sin reforma agraria no existe. Un proceso de revolución sin redistribución de las tierras urbanas para impedir lo que estamos viendo este rato en la ciudad de Guayaquil es impensable. No puede ser posible que a los pobres se les margine, se les saque literalmente a golpes de unas pequeñas parcelas que han ocupado. Yo no es que estoy favoreciendo ese tipo de situaciones, pero el gobierno debía haber buscado ya los mecanismos para entregarles tierras a los que no tienen. Este gobierno es el que mayor cantidad de ingresos fiscales ha tenido. Ingresos petroleros, de largo el que más ha tenido. Ingresos tributarios también ha recuperado mucho gracias a la gestión del sistema de rentas internas. No ha tenido mayor peso del servicio de la deuda externa gracias a la misma recompra de los bonos global a principios de los años 2009, y a pesar de eso la economía no crece de una manera sostenida. Tenemos un crecimiento bastante pobre, en promedio ¿cuánto estará? Un 3.3, 3.5%. No hemos tenido un crecimiento importante, no hemos crecido mucho. Este gobierno ha incrementado notablemente la inversión social. Eso es una luz de este gobierno, ¿ya? La inversión social ha pasado más o menos del 4% del Producto Interno Bruto, más del 8% del Producto Interno Bruto. Eso es satisfactorio. El incremento en inversión en salud, en educación, es innegable. Vemos cómo ha incrementado también la inversión en carreteras. Los gobiernos anteriores no destinaban ni 300 millones de dólares al año para invertir en carreteras. Este ha invertido 1.000 millones o más de 1.000 millones al año en promedio. Las carreteras se las ve por todo lado, eso es positivo, pero no se reduce el desempleo. El desempleo sigue siendo muy alto, no se reactiva el aparato productivo, no hay una estrategia de producción clara. El gobierno en el año 2009 tuvo que enfrentar la crisis por efecto de los problemas internacionales y por el peso de la dolarización. Tuvo que recurrir a una serie de salvaguardias para impedir o frenar las importaciones. Las desmontó a principios del año 2010, otra vez está montando salvaguardias. ¿En qué estamos? No tiene una estrategia de producción clara, marchas y contramarchas. En el ámbito de la producción yo creo que es donde el mayor problema tiene este gobierno, que no ha logrado transformar ese enorme esfuerzo del Estado en un efecto sinérgico del resto del aparato productivo para resolver los problemas que tiene el país. Bueno, en primer lugar, restablecer o construir una adecuada estrategia de la producción. Hay que construir una suerte de gran pacto productivo nacional, pero no solo con la gran empresa, no solo con el mundo empresarial privado. Hay que convocar, sin duda alguna, a la pequeña y mediana empresa en primer lugar, pero también a las cooperativas, a las asociaciones, a las comunidades, para hacer una gran minga nacional para enfrentar los problemas de producción, de subdesarrollo, de pobreza, de marginalidad, de exclusión, de inequidades que existen en nuestro país. ¿Los datos del INE no son reales o no son confiables respecto al desempleo? Yo no discuto los datos, la realidad. El desempleo está en el mismo nivel en promedio que lo que estábamos hace 4 años. Yo uso los mismos datos del INE, no entro en la discusión de esas cifras y veo que los resultados no son satisfactorios. Piense que hemos tenido un gobierno con enormes cantidades de dinero. Espérese, le voy a dar las cifras porque a veces es importante tener esas cifras. En valores constantes, en el gobierno del presidente Correa, los 4 años ha habido más de ingresos constantes, más de 23.600 millones de dólares. El gobierno anterior tuvo 5.600 millones de dólares. Ahí estamos viendo que esos recursos que han sido invertidos todavía no dan los resultados esperados.